Hola, mi nombre es Alicia y vamos a hablar sobre la diversidad lingüística. Aquí tenemos un índice sobre los contenidos que vamos a tratar: el origen histórico, las lenguas, los dialectos, las variantes, el español de América y vamos a terminar con una conclusión. Origen histórico de las variantes lingüísticas de España. Empezamos. Nos remontamos a la Hispania romana, en el siglo 218 a.C. hasta el siglo V. Los romanos conquistan la península ibérica y el latín se impone como lengua oficial. Se extiende sobre las lenguas prerromanas, el íbero, el celta, el tartesio y el vasco. Y el vasco es el único que sobrevive. El latín que se habla en la península es el latín vulgar, que es la base de las lenguas romances. Pasamos a la caída del Imperio Romano y los pueblos germánicos en el siglo V hasta el VIII. Llegan los visigodos y otros pueblos germánicos. ¿Y qué pasa? Que también dejan huella léxica, pero es menos relevante. El latín sigue evolucionando regionalmente y se fragmenta, dando origen a las lenguas romances hispánicas. Pasamos al Andaluz, la influencia árabe del 711 al 1492. Con la conquista musulmana, el árabe se convierte en lengua culta y administrativa en gran parte del territorio. Aumenta el contacto lingüístico entre el árabe, el latín vulgar, el bereber y las lenguas romances locales. Se incorporan miles de palabras árabes al vocabulario castellano y otras lenguas romances, como por ejemplo las palabras almohada, alcachofa. Vale. Pasamos a la formación de los reinos cristianos y evolución de las lenguas. Ya estaríamos en el siglo IX hasta el XV. En los territorios cristianos del norte, el latín evoluciona de forma distinta, surgiendo el castellano, origen en Castilla. Aquí tenemos un mapa, la zona naranja, corona de Castilla, pues ahí surge el castellano. El gallego-portugués en la zona noroeste, el catalán también en el noroeste, aquí en Barcelona, en la corona de Aragón, el navarro-aragonés y el astur-leonés, que luego pierden fuerza, y por último el euskera, que es una lengua preindoeuropea que sobrevive en el norte, es decir, en el País Vasco y en Navarra, ¿vale? Aquí donde pone el Reino de Navarra y en el País Vasco. Pasamos a la reconquista y expansión del castellano. A medida que Castilla conquista territorio hacia el sur, ¿vale? Aquí en la zona esta naranja, hacia el sur, dirección, digamos, hacia el Reino de Granada, el castellano se impone como la lengua dominante. Se lleva a la administración, a la iglesia, a la educación, con lo cual va teniendo mayor importancia. Unificación de los reyes católicos y centralización. Ya estaríamos en los siglos XV hasta el XIX. El castellano se convierte en lengua oficial del reino. El castellano es la lengua oficial. Sin embargo, las lenguas como el catalán, el gallego, el vasco siguen vivas en sus regiones. ¿Qué pasa? Que algunas sufren el retroceso por la presión política y educativa. Y ya llegamos al final, en el siglo XX, con la dictadura y la represión lingüística. ¿Qué pasa? Durante el franquismo se prohíbe el uso público de las lenguas que sean distintas al castellano. Por lo tanto, muchas lenguas sufren un gran retroceso. Y ya el final, para terminar, la democracia y recuperación, que sería desde el 1978 hasta hoy en día, donde la Constitución española reconoce la cooficialidad de las lenguas autonómicas, se impulsa la enseñanza y el uso del catalán, gallego y euskera, y se promueven políticas de normalización lingüística. Entonces, esta sería toda la evolución de las variantes lingüísticas de España. Vamos a pasar a hablar sobre las lenguas y los dialectos, pero primero vamos a entender qué es una lengua y qué es un dialecto. Una lengua es un sistema lingüístico completo, con reglas propias y gramática, vocabulario y pronunciación. Normalmente tiene reconocimiento oficial o social, como idioma independiente. Se usa en la administración, en la educación, en los medios de comunicación, etc. Por ejemplo, el español, el castellano, el inglés, el catalán, euskera, estos son lenguas. Y los dialectos son una variante territorial o social de una lengua. Comparte la base estructural con una lengua principal, pero tiene rasgos propios en pronunciación y no suele tener reconocimiento oficial. Por ejemplo, el andaluz o el murciano son dialectos del español. Pasamos, una vez visto la diferencia, a hablar sobre las lenguas de España. Empezamos por el castellano, el español. La zona se habla en toda España, en todo el país.
Su evolución surge del latín vulgar en Castilla en el siglo XIX y se expande con la Reconquista, impuesto como lengua oficial del Estado. ¿Qué características tiene? Bueno, pues es una lengua romance, es decir, viene del latín, es la que mayor número de hablantes tiene, es la base de la educación y la administración y tiene un rico vocabulario con influencias árabes, latinas y germánicas, como hemos visto anteriormente. La segunda lengua sería el catalán, donde se habla, pues obviamente, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y las Baleares, en parte de Aragón y Navarra. Y Andorra. Su evolución. Evoluciona del latín vulgar en el noroeste peninsular y tiene un gran desarrollo literario en la Edad Media. Sufrió represión durante el franquismo y se recuperó con la democracia. ¿Qué características tiene? Bueno, pues es una lengua romance, igual que el castellano, es decir, viene, del latín. Variantes, pues el catalán central, el valenciano, el balear, y es cooficial con el castellano en su zona, es decir, en Cataluña. Pasamos al gallego, donde se habla en Galicia, en el noroeste de España. ¿Qué evolución tiene? Bueno, pues comparte origen con el portugués, el gallego-portugués medieval, y su característica surge del latín, en paralelo al portugués, en la Edad Media, y era una lengua culta, es decir, trovadoresca, pero perdió prestigio y luego se revitalizó desde el siglo XX. Pasamos al euskera, el vasco. Zona, pues el País Vasco y parte de Navarra, en el norte de España. Evolución. Es una lengua preindoeuropea anterior al latín y es la única que no tiene relación con ninguna otra lengua conocida. ¿Qué características tiene? Bueno, pues una estructura gramatical muy diferente al resto, no deriva del latín, es cooficial en su territorio y ha sobrevivido milenios gracias al aislamiento geográfico de los Pirineos y la fuerte independencia cultural del pueblo vasco. El aranés. Zona, pues en el Valle de Arán, Cataluña y Lleida. Su evolución es una variante del occitano-gascón, que es una lengua románica. Sus características es cooficial en Cataluña, junto con el catalán y el castellano. Tiene muy pocos hablantes y además está protegida por la ley catalana. Y ya por último, el astur-leonés y navarro-aragonés, que son lenguas minoritarias no cooficiales. ¿En qué zona se hablan? Pues en Asturias, el astur-leonés en Asturias, León, Zamora y el navarro-aragonés en la área del norte de Aragón. Su evolución, pues nada, derivan del latín como la mayoría de las anteriores. Características. No son cooficiales, se hablan en zonas rurales y se intentan conservar, pero están en peligro de desaparición. Y bueno, pues es derivado del latín tiene tiene rasgos propios, como por ejemplo el uso de la U en el masculino. Pasamos a los dialectos. Tenemos los dialectos septentrionales, que básicamente son aquellos que se hablan en el norte. Y luego tenemos los meridionales, que son los que se hablan en la parte sur. Dialectos. El primero, andaluz. Se habla en Andalucía, aunque presenta variaciones según la provincia y ciudad. También ha tenido influencia en Ceuta y Melilla, en parte de Extremadura Oriental, en el campo de Gibraltar y sur de Murcia. Y también tiene una influencia fuerte en el español de América, sobre todo en el Caribe, por la emigración de los puertos andaluces de Sevilla y Cádiz. Tenemos el andaluz occidental, en zonas de Sevilla, Cádiz, Huelva y parte de Córdoba, en el que predomina el seseo. Más adelante veremos ejemplos. ¿Qué pasa? Que tenemos en esta zona tenemos una mayor pérdida o aspiración de consonantes. Y luego tenemos el andaluz oriental, que es en la zona de Granada, Almería, Jaén y parte de Málaga. Y aquí, ¿qué pasa? Que predomina el ceseo en algunas zonas. Y se pronuncian las vocales finales de manera más abierta. Ahora veremos algunos ejemplos para entenderlo mejor. Pasamos a la evolución histórica del andaluz. Tiene origen en la Edad Media, cuando el castellano se extendió hacia el sur por la Reconquista, como hemos visto antes. Se mezcló con lenguas y hablas anteriores como el mozárabe, que también lo hemos visto antes. Andalucía fue una zona muy poblada por repobladores del norte, lo que generó mezcla dialectal. A lo largo de los siglos, el andaluz evolucionó con gran dinamismo
sin una norma lingüística fuerte como en el centro. Entonces, en el siglo XVI, en Sevilla y Cádiz, ¿qué pasa? Que fueron centros económicos clave, lo que hizo que el andaluz influyera en el español americano. Características fonéticas del andaluz. Bueno, pues como hemos visto antes, seseo, es decir, casa y caza se pronuncian igual. Aquí en Andalucía, caza o caza, pero igual. Ceseo, casa se pronuncia como caza en algunas zonas rurales. También la aspiración o pérdida de la S. Los niños, pues en vez de decir los niños, decimos los niños. Elisión de consonantes finales. En vez de decir usted, decimos usted. La pérdida de la D intervocálica, en vez de decir cansado, aquí decimos cansado. Y el yeísmo, que llave y yate se pronuncian igual. Características morfosintácticas. Vale, pues aquí tenemos la costumbre que en vez de decir vosotros sabéis, aquí usamos mucho el usted. Ustedes sabéis. También reducimos las formas verbales, en vez de decir había ido, había ido. A veces se produce redundancia pronominal. A mi primo lo vi yo ayer. ¿Y aquí qué pasa? Que es como muy recargado. ¿Por qué? Porque reforzamos el objeto con pronombre y el sustantivo. Por último, las características léxicas del andaluz. Aquí he puesto una serie de palabras, pues, típicas en Andalucía. Arrecibo, por muerto de frío. Tenemos ahora mismo, como también hemos visto antes, alhaja, que es como algo preciado o una joya preciada. Alcázar, aceituna, zoco. Mi arma, que esto es una expresión muy típica en Sevilla. Pecha, que significa gran cantidad de algo, una pecha de reír, por ejemplo. Y diminutivos muy frecuentes, aquí usamos mucho los diminutivos, como por ejemplo chiquillo, calorcito, una mijita. Pasamos con los demás dialectos. El canario se habla en toda la zona del archipiélago canario, en Tenerife, en Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro, etc. Evolución, pues tiene influencia en el andaluz, en el portugués, en el guanche, que es una lengua aborigen, y léxico africano y americano. Características del canario. Bueno, pues su característica fonética, el seseo generalizado, aspiración de la S, entonación similar al español caribeño. Léxica, términos como guagua, que significa autobús, fisco, que significa poco, cotufas, que son palomitas de maíz, ¿vale? Son palabras pues distintas a, por ejemplo, al andaluz. Y tiene una síntesis influida por el español americano. El valor sociolingüístico es un dialecto, plenamente legítimo y valorado por su riqueza y musicalidad. Durante mucho tiempo fue infravalorado, pero hoy en día se defiende como parte fundamental de la identidad cultural de Canarias. Su cercanía con América lo ha convertido en una puerta lingüística entre España y Latinoamérica. El extremeño, zona Extremadura, especialmente la zona occidental. Su evolución es una variante influenciada por el leonés, el castellano y el andaluz. Características, pues sus características fonéticas son la pérdida de consonantes finales, como comer por comer, y aspiración de la S. Las léxicas, conservación de arcaísmos y leonesismos, por ejemplo, trueano por trueno, y una alta variación local. Expresiones típicas de Extremadura. Está la cosa jodida, que significa que está difícil la situación. Sigo. Más agarrado que un chotis, significa muy tacaño. O no vale ni pa taco de escopeta, significa que no sirve para nada. También tenemos palabras típicas de Extremadura como barruntar, que significa como sospechar algo. Cacho, que significa un trocito pequeño. Y chacho o chacha, que es lo que, por ejemplo, en Andalucía sería niño niña. Pasamos con el murciano. Zona, pues la región de Murcia y parte del suroeste de Albacete y sur de Alicante. Evolución. Tiene una fuerte influencia del castellano, valenciano, por la proximidad lingüística, y el andaluz, por la repoblación del sur que he explicado anteriormente. Características fonéticas. Bueno, pues pérdida o aspiración de la S final, los amigos en vez de o lo amigo, aspiración de la J, ente en lugar de gente, confusión de L y R finales, como por ejemplo papel, pues, o papel o papel. Distonación de vocales abiertas como
Huevos, pues huevo o piedra, piedre. La vocalización de la D intervocálica, como cansado, venido, o sea, que se quita. Y la entonación muy marcada con un ritmo rápido. Como en Murcia está muy cerca de Andalucía, pues podemos ver que tiene características similares. Características morfosintácticas del murciano. Uso de lo neutro en contextos no estándar. Lo bonito que eres tú. Pérdida del pronombre relativo cuyo. En vez de decir el hombre cuyo coche es rojo, pues el hombre que su coche es rojo. Uso intensivo de diminutivo. Ratica, poquito, momentico. Es que vemos que es muy similar al andaluz. Empleo coloquial de expresiones redundantes o enfáticas. Me se ha caído. Esto realmente, pues no estaría bien dicho, pero bueno. Características léxicas del murciano. Palabras típicas de allí. El saborío, que es una persona sosa. Arrejuntarse, juntarse. Achopijo, esto es una expresión allí muy común que es parecida a vaya o a madre mía. Se crean o adaptan palabras a partir del castellano con formas fonéticas propias. Por ejemplo, en después, en vez, después, de después, perdón. O naide, significa nadie. O asín, o asín, es así. O averiguado, averiguado. Volvemos a lo mismo, muy parecido al andaluz. Pasamos al manchego, la zona Castilla-La Mancha. Su evolución, pues es una variante conservadora del castellano. Características fonéticas, pronunciación clara de las consonantes, aunque con alguna relajación de las D finales. Las características léxicas, términos rurales y agrícolas tradicionales. Y algunas expresiones manchegas se hicieron conocidas gracias a obras como Don Quijote de la Mancha, que recoge parte del habla popular de la época. Expresiones manchegas populares. Estás más perdido que un pulpo en un garaje. Significa que estás muy desorientado. Ni chicha ni limonada. No se define ni una cosa ni otra. Ser más largo que un día sin pan. Alguien pesado o un día interminable. Te voy a dar una somanta. Es como una amenaza de paliza, pero de forma, como de broma, así, de forma cómica. Y ya terminamos con los dialectos. El último, el madrileño, se habla pues en la Comunidad de Madrid. Su evolución, el castellano central, con mezcla de rasgos de otras zonas por la inmigración. Madrid fue una pequeña ciudad hasta que se convirtió en capital en el Imperio Español en el siglo XVI. Desde entonces ha sido un punto de encuentro de dialectos y acentos. Ha actuado como centro difusor del español estándar, pero también ha desarrollado su propio lenguaje popular. ¿Características fonéticas? Bueno, pues la pronunciación fuerte de la S, como ya todos sabemos, y un uso creciente del laísmo y leísmo. Y las características léxicas, pues uso de expresiones coloquiales como molar, chulo, flipar. Y las características, vale, nada, perdón. Aquí volvemos a repetir eso, la pronunciación fuerte de la S y un uso creciente del laísmo y el leísmo. Pasamos a las variantes lingüísticas. Existen diferentes tipos de variantes. Tenemos la variante diatópica o geográfica. Y esto significa básicamente los cambios según el lugar donde se habla. Por ejemplo, el español de México, el andaluz, el canario o el argentino. Se agrupan en dialectos o geolectos. La variante diastrática o social, que son los cambios según el nivel sociocultural o grupo social del hablante. Por ejemplo, la diferencia entre el habla culta coloquial o vulgar. La variante diafásica o de registro, que son los cambios según la situación comunicativa. Por ejemplo, no hablamos igual en una entrevista de trabajo, en una exposición oral, que con amigos. Variantes diacrónicas. Son los cambios según el tiempo o la época. Por ejemplo, el español del siglo de oro, pues no es exactamente igual al actual. Y también tenemos la variante individual o idiolecto, que es la forma única que cada persona usa la lengua. Incluye su pronunciación, su vocabulario preferido, expresiones personales, etc. ¿Por qué son importantes las variantes lingüísticas? Bueno, pues obviamente porque reflejan la diversidad y la riqueza de una lengua viva. Ayuda a entender mejor la identidad cultural y social de los hablantes y son clave para evitar prejuicios lingüísticos y valorar todas las formas de hablar. Evolución de palabras. Pues, por ejemplo, la palabra celoso antes, bueno, todas vienen derivadas del latín. Vale, pues antes significaba apasionado o energético y hoy significa ese sentimiento como de desconfianza hacia alguien. Navegar. Antiguamente significaba solamente viajar por el mar y hoy, por ejemplo, podemos decir navegar por la web, navegar por internet. Ofensa.
antes significaba golpear o perjudicar físicamente a alguien y hoy ofensa es como una especie de sentimiento de enojo, de daño moral. Y librar, pues antes era como liberar o desatar a alguien de un problema, de lo que sea, y hoy en día librar es, por ejemplo, me he librado de una multa. Vale. Y esas son como alguna evolución de muchísimas palabras, estos son algunos ejemplos. Pasamos al español de América. Vamos a hablar sobre su origen, sobre sus rasgos generales, algunas principales zonas dialectales, etc. Empezamos por el origen. El español llegó a América en el 1492, con la llegada de Cristóbal Colón. A lo largo del siglo XVI, los colonizadores españoles llevaron la lengua a todo el continente, especialmente desde Andalucía, Extremadura y Castilla. Por eso el español que se implantó en América fue un español ya marcado por rasgos andaluces y canarios que más tarde se mezcló con elementos locales. Además, hay que tener en cuenta que en América existían cientos de lenguas indígenas: el nahuatl, el quechua, el aymara, el guanarí, el mapuche, etc., que influyeron en el español que allí se hablaba, sobre todo en el léxico. Rasgos generales. El ceseo. La mayoría de los hablantes americanos no distinguen entre la S y la Z. Casa y caza suenan igual, parecido al andaluz, como ya hemos visto antes. Voseo. En algunos países se utiliza vos en lugar de tú. Vos tenés, vos querés, como en Argentina, Uruguay, Paraguay y parte de Centroamérica. Yeísmo. La mayoría de los hablantes no distinguen entre doble L y Y. Llave y yate suenan igual. Volvemos a lo mismo, parecido tanto al andaluz como al murciano. Uso extendido del pretérito perfecto simple. Allí, en vez de decir, como por ejemplo nosotros aquí decimos, ya he comido, pues allí dicen, ya comí. Y por último, el léxico indígena y africano, que es la incorporación de palabras autóctonas como choclo, que es como la mazorca de maíz, cancha, guagua, que es autobús, tamal, jicama, etc. Las principales zonas dialectales, ¿vale? Porque se van distinguiendo dependiendo de la zona, pues como en todos sitios, como aquí también en España. El español mexicano y centroamericano tiene gran influencia del náhuatl y otras lenguas indígenas. Y allí lo que destaca es el uso de los diminutivos, por ejemplo, ahorita, cafecito, ¿vale? El caribeño en Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, etc. Aspiración o pérdida de la S final. En vez de decir los amigos, pues dicen los amigos. La elisión de consonantes finales en vez de usted, usted. Influencia del inglés en Puerto Rico y de lengua africana en las Antillas. Pasamos al español andino en Perú, Bolivia, Ecuador, etc. Tiene mayor influencia de lenguas como el quechua y el amara, conservación de formas verbales arcaicas y una entonación más pausada. El español rioplatense en Argentina, Uruguay, el sur de Paraguay, que es el uso del voseo, como también hemos visto antes en otro, vos sabés, una entonación con influencia italiana y una pronunciación particular de L, Y, bueno, doble L e Y que suenan como sh o ZH, que, por ejemplo, en vez de lluvia, pues lluvia. Vale. El español chileno tiene una pronunciación muy particular, muchas elisiones, entonación rápida, uso de diminutivo con frecuencia, léxico muy característico con muchos chilenismos. Influencias culturales y sociales. Pues las lenguas indígenas vivas han influido y conviven con el español, como el quechua, el guanarí, el náhuatl. El mestizaje lingüístico refleja la historia colonial y postcolonial. Hay una fuerte conciencia de identidad lingüística, especialmente en países como México, Argentina o Colombia. Valor y reconocimiento del español americano. La Real Academia Española ya no impone una norma única peninsular, trabaja con las academias americanas y reconoce la pluralidad del español. El español de América tiene más hablantes que el de España. De los más de 500 millones de hispanohablantes, casi el 90% vive en América. Cada vez tiene mayor peso cultural y económico, sobre todo a través de la literatura, de la música, el cine o la televisión. En conclusión, es una lengua con muchas voces. El español de América es una lengua común, con muchas variantes que se adaptan a los contextos sociales, geográficos y culturales del continente. No es un español incorrecto ni una deformación del español peninsular. Es una expresión legítima, rica y viva de la lengua, que merece respeto, estudio y reconocimiento. Y para terminar, pasamos con las conclusiones. La diversidad lingüística no es entendida solo como la coexistencia de múltiples lenguas, sino también de dialectos y variantes de una misma lengua. Constituye uno de los aspectos más ricos y complejos de la cultura humana.
En el contexto de España, esta diversidad no es solo un legado histórico, sino una manifestación viva de la pluralidad cultural que se refleja tanto en las lenguas oficiales como en las diversas formas de hablar el español, como el andaluz. El andaluz en particular es un claro ejemplo de cómo las variantes lingüísticas no solo aportan riqueza, sino que también tienen una profunda conexión con la identidad y la historia de una región. Sin embargo, a pesar de su importancia, las lenguas y dialectos de España han sido objeto de prejuicios y discriminación durante siglos, especialmente aquellas variantes que no siguen el modelo estandarizado de la lengua. En este sentido, es esencial que valoremos la diversidad lingüística no solo como un patrimonio cultural, sino también como un medio para promover la convivencia democrática y el respeto mutuo. Las lenguas no son simples códigos de comunicación, sino vehículos de pensamiento, cultura y tradición. La marginación de una lengua o variante conlleva a la negación de la identidad de quienes la hablan, perpetuando un círculo vicioso de exclusión y discriminación. La reflexión sobre los fenómenos del contacto entre lenguas, como es el caso del español de América, debe ayudarnos a entender cómo las lenguas evolucionan, pero también a comprender su capacidad de adaptarse a nuevos contextos sin perder su riqueza. Es crucial que en nuestro proceso educativo y en la vida cotidiana aprendamos a respetar y a valorar las lenguas y sus variantes. La educación debe ser un espacio donde se fomenten actitudes cooperativas y respetuosas, donde se erradiquen los estereotipos y prejuicios lingüísticos y donde se potencie la reflexión interlingüística. Este trabajo de investigación y reflexión tiene como objetivo no solo entender la diversidad lingüística, sino también rechazar la discriminación basada en el habla, promoviendo una visión del lenguaje que sea inclusiva, democrática y respetuosa con los derechos de todas las personas. Finalmente, el lenguaje no solo debe ser un instrumento de comunicación, sino también una herramienta para la resolución dialogada de conflictos y la promoción de la igualdad de derechos. Es responsabilidad de todos construir un espacio donde las diferencias lingüísticas no sean motivo de marginación, sino de enriquecimiento mutuo. Al defender la diversidad lingüística, estamos defendiendo el respeto, la justicia y la dignidad de todas las personas, independientemente de la lengua o variante que hablen. Así seremos capaces de avanzar hacia una sociedad más inclusiva, donde el lenguaje sea un puente que una en lugar de una barrera que divida. Hasta aquí mi trabajo. Esta sería la webgrafía y los sitios donde he buscado la información. Muchas gracias.